Bienvenidos a este profundo y revelador recorrido espiritual. Hoy nos adentraremos en uno de los discursos más significativos de Jesús, registrado en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Pronunciado desde el Monte de los Olivos, este mensaje es una guía clave para comprender el plan divino relacionado con el fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo. En este capítulo, Jesús responde a preguntas fundamentales sobre el futuro, revelando profecías que han capturado la atención y los corazones de los creyentes a lo largo de los siglos. Su mensaje no solo predice eventos apocalípticos, sino que también ofrece orientación espiritual para navegar en tiempos de incertidumbre. Desde señales de advertencia hasta la promesa de su regreso glorioso, estas palabras son una mezcla perfecta de verdad divina y esperanza eterna. El discurso en el Monte de los Olivos nos confronta con preguntas importantes. ¿Estamos listos para reconocer las señales de su venida? ¿Estamos viviendo nuestras vidas con la vigilancia y la fe necesarias para afrontar estos tiempos? Jesús nos insta a reflexionar y a mantenernos firmes en nuestra fe, recordándonos que el día y la hora de su regreso son desconocidos, pero su promesa es segura y verdadera. El propósito de este video es brindar un entendimiento profundo de las palabras de Jesús en Mateo 24. A medida que exploramos juntos estos 20 versículos esenciales, nuestra intención es que encuentres claridad espiritual, esperanza eterna y una renovada confianza en las promesas de Dios. Este recorrido no solo busca iluminar la mente, sino también preparar el corazón para vivir con propósito y expectativa en estos tiempos desafiantes. Al sumergirnos en estas enseñanzas, te invitamos a abrir tu mente y tu corazón para recibir las verdades eternas que transforman vidas. Permite que las palabras de Jesús te guíen y te fortalezcan, recordándote que, aunque los cielos y la tierra pasen, sus palabras no pasarán jamás. Prepárate para un viaje espiritual que te inspirará y te equipará para vivir con esperanza y fe. Comparte este mensaje con otros, suscríbete y acompáñanos mientras descubrimos juntos la riqueza espiritual de Mateo 24. Comencemos este emocionante recorrido hacia el entendimiento y la preparación espiritual. El capítulo 24 de Mateo nos lleva a un viaje de profunda reflexión espiritual y discernimiento sobre el fin de los tiempos y la segunda venida de Jesús. A través de este análisis, exploraremos el significado, el contexto y las enseñanzas que emanan de estos versículos fundamentales. Mateo capítulo 24 versículos del 6 al 8 nos presenta un panorama de conflictos globales, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres y terremotos. Estos eventos son descritos como principio de dolores. Jesús nos recuerda que estos fenómenos no son el fin en sí mismos, sino señales de un plan divino en curso. Frente a la turbulencia, el llamado no es a la desesperación, sino a la esperanza y a una fe firme en Dios. En Mateo capítulo 24, versículo 12, Jesús advierte que la multiplicación de la maldad enfría el amor de muchos. Este enfriamiento no solo afecta a las relaciones humanas, sino también la relación con Dios. En medio de un mundo cada vez más corrupto, la enseñanza aquí es clara. Debemos cultivar un amor genuino que trascienda las dificultades, permaneciendo conectados con Dios y extendiendo compasión hacia los demás. El versículo Mateo capítulo 24, versículo 14, destaca la misión universal de los creyentes, la proclamación del Evangelio en todo el mundo. Este mandato no es solo una tarea, sino un propósito divino que precede el fin de los tiempos. Cada creyente es llamado a ser un agente activo en la expansión del mensaje de Jesús, llevando esperanza y transformación a cada rincón de la tierra. En Mateo capítulo 24 versículos del 29 al 31, Jesús describe su regreso glorioso como un evento cósmico y transformador. Con imágenes poderosas, nos habla de señales en los cielos y la reunión de los escogidos por los ángeles. Este pasaje es una fuente de consuelo y esperanza, asegurándonos que, a pesar de las pruebas y tribulaciones, la justicia y la redención llegarán con su retorno. La parábola de la higuera, en Mateo capítulo 24, versículo 32, nos enseña a discernir las señales espirituales con la misma claridad con la que observamos los cambios en la naturaleza. Así como la higuera anuncia la llegada del verano, los signos de los tiempos nos llaman a estar vigilantes y espiritualmente preparados. En Mateo capítulo 24, versículo 33,
Jesús refuerza este llamado a reconocer las señales y a vivir con un sentido de urgencia espiritual. Su regreso está a las puertas, y la preparación constante es esencial para estar listos cuando llegue el momento. El versículo Mateo, capítulo 24, versículo 34, ha generado debates sobre el significado de esta generación. Independientemente de la interpretación, el mensaje subyacente es la urgencia de la preparación espiritual, recordándonos que las promesas de Dios se cumplirán de acuerdo con su tiempo perfecto. En Mateo capítulo 24, versículo 35, Jesús contrasta la transitoriedad del mundo físico con la eternidad de sus palabras. Mientras que el cielo y la tierra pasarán, las enseñanzas de Jesús permanecen inmutables, ofreciéndonos una base sólida para nuestra fe y vida espiritual. El versículo Mateo capítulo 24, versículo 36, subraya la incertidumbre del momento exacto de la segunda venida. Este desconocimiento no debe generar temor, sino un compromiso renovado con una vida vigilante y centrada en Dios. Jesús compara su venida con los días de Noé en Mateo capítulo 24, versículo 37, señalando la indiferencia de las personas ante las advertencias divinas. Este llamado nos exhorta a no caer en la apatía espiritual, sino a reconocer y responder a las señales con fe y obediencia. En Mateo, capítulo 24, versículo 38, Jesús menciona cómo las personas en tiempos de Noé estaban absortas en sus rutinas diarias, ignorando lo eterno. Este recordatorio nos insta a priorizar nuestra preparación espiritual sobre las distracciones mundanas. El versículo Mateo capítulo 24, versículo 39, nos recuerda la urgencia de discernir y responder a las señales de Dios antes de que sea demasiado tarde. La lección es clara. Debemos estar atentos y preparados para la venida de Jesús. En Mateo, capítulo 24, versículo 40, la imagen de dos personas en el campo, una tomada y otra dejada, enfatiza la necesidad de preparación individual. Cada uno es responsable de su relación con Dios, y la vigilancia constante es clave. El llamado a velar, en Mateo capítulo 24, versículo 42, refuerza la necesidad de estar espiritualmente alertas. Jesús nos recuerda que su regreso será inesperado, y nuestra comunión con Dios debe ser continua. La metáfora del ladrón, en Mateo, capítulo 24, versículo 43, ilustra la imprevisibilidad del regreso de Jesús. Este versículo es una advertencia a evitar la complacencia y a vivir cada día como si fuera el momento de su venida. En Mateo, capítulo 24, versículo 44, Jesús nos llama a una vida de fe activa, centrada en la práctica del bien. Su regreso, aunque inesperado, no debe encontrarnos desprevenidos. El versículo Mateo capítulo 24, versículo 45, nos presenta al siervo fiel y prudente, un modelo de liderazgo espiritual basado en la sabiduría y la fidelidad. Aquellos que sirven a Dios con diligencia recibirán su aprobación y recompensa. En Mateo, capítulo 24, versículo 46, Jesús promete bienaventuranza para los siervos que sean hallados fieles en su servicio al momento de su regreso. Esta recompensa divina está reservada para quienes mantienen su compromiso a pesar de los desafíos. El versículo Mateo capítulo 24, versículo 47, describe la abundante recompensa que Dios otorga a los siervos fieles. Este pasaje nos motiva a ser constantes y diligentes en nuestras responsabilidades espirituales. Finalmente, en Mateo capítulo 24, versículo 48, Jesús advierte sobre la actitud del siervo malo, quien, al pensar que su Señor tarda, cae en la negligencia. Este contraste nos recuerda la importancia de la vigilancia y el compromiso en nuestra relación con Dios. Mateo 24 nos invita a reflexionar, vivir con propósito y mantenernos espiritualmente preparados. Jesús nos llama a confiar en sus promesas y esperar con gozo su regreso. A través de estos versículos, comprendemos que, aunque los tiempos sean inciertos, sus palabras son una guía segura hacia la eternidad. Este capítulo nos exhorta a prepararnos con confianza, no con temor, recordándonos que Dios tiene el control y que su amor y justicia prevalecerán. Nos desafía a vivir con fe, sabiduría y a compartir el Evangelio, siendo embajadores de esperanza en un mundo necesitado. Al meditar en estas verdades,
Debemos evaluar si vivimos según los principios del reino de Dios y proclamamos su mensaje con urgencia. La promesa de Jesús es clara. Él regresará, trayendo justicia y redención. Mientras tanto, debemos perseverar en la fe y la obediencia. Que las enseñanzas de Mateo 24 fortalezcan tu relación con Dios y llenen tu vida de esperanza. Caminemos con confianza, sabiendo que su palabra nunca pasará. En las verdes colinas de Galilea, un grupo diverso de personas se reunía para escuchar a un maestro que ya había comenzado a transformar vidas con su mensaje. Este maestro no era un sacerdote ni un político poderoso, sino un carpintero de Nazaret llamado Jesús. Sus palabras no solo ofrecían consuelo, proponían una nueva manera de entender la vida, el propósito y la relación con Dios. El entorno era humilde, pero la escena tenía un aire de solemnidad. Los campos ondulantes, los cielos despejados y la brisa suave que corría por la colina proporcionaban un telón de fondo perfecto para lo que estaba a punto de ocurrir. Las personas que se habían reunido eran de todos los ámbitos de la vida: campesinos, pescadores, mujeres, niños y algunos líderes religiosos curiosos. Muchos habían venido porque habían oído hablar de los milagros de Jesús: ciegos que ahora podían ver, cojos que habían comenzado a caminar y enfermos que habían sido sanados con un toque de sus manos. Pero lo que buscaban en ese momento no eran milagros. Ellos querían respuestas. En un mundo marcado por la pobreza, la injusticia y el peso de las leyes religiosas, la esperanza era escasa. Las palabras de Jesús, con su mezcla única de autoridad y amor, ya habían comenzado a atraer a multitudes. Algunos buscaban liberación espiritual, otros justicia, y algunos simplemente ansiaban una visión de un mundo mejor. La vida cotidiana en esa época estaba llena de dificultades. El pueblo judío vivía bajo el yugo del Imperio Romano, obligado a pagar impuestos exorbitantes, mientras veía cómo los ricos prosperaban a expensas de los pobres. Las leyes religiosas, en lugar de ofrecer consuelo, se habían convertido en un peso insoportable para muchos, ya que los líderes religiosos imponían reglas estrictas y difíciles de cumplir. En medio de todo esto, el mensaje de Jesús llegaba como agua fresca para las almas sedientas. Jesús se sentó en la ladera de la colina, como era costumbre para un maestro en ese tiempo, y miró a la multitud con compasión. Sus discípulos estaban cerca de él, listos para escuchar cada palabra que saliera de su boca. Las personas aguardaban en silencio, expectantes, mientras el maestro abría la boca para hablar. En ese momento nadie sabía que estaban a punto de escuchar el mensaje más transformador que la humanidad jamás habría conocido: el Sermón del Monte. Su impacto resonaría no solo en los corazones de los oyentes presentes, sino también a lo largo de los siglos, desafiando y redefiniendo lo que significa vivir en comunión con Dios y con los demás. En ese mismo escenario, Jesús comenzó a hablar, y con sus primeras palabras trastornó las ideas preconcebidas de éxito, felicidad y bendición. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo. La multitud quedó en silencio, sorprendida por esta afirmación. ¿Qué significaba ser pobre de espíritu? En un mundo donde la riqueza y el poder eran vistos como signos de favor divino, estas palabras eran revolucionarias. Jesús continuó: Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Cada frase parecía un desafío directo a los valores predominantes. Mientras el mundo alababa la fuerza y el dominio, Jesús exaltaba la humildad y la mansedumbre. Mientras el dolor era considerado un signo de maldición, Jesús lo presentó como un camino hacia el consuelo y la redención. El Sermón del Monte no era solo un discurso, era un manifiesto para una nueva forma de vida. Jesús no estaba ofreciendo promesas de prosperidad terrenal, sino de una transformación espiritual que comenzaba desde adentro. Estaba invitando a las personas a imaginar un mundo diferente, un mundo donde el amor triunfaba sobre el odio, donde el perdón reemplazaba la venganza y donde la justicia divina prevalecía sobre la corrupción humana. Jesús abordó temas fundamentales de la vida cotidiana: la ira, el adulterio, la honestidad, la oración y la preocupación por las necesidades materiales.
Pero en cada enseñanza, él iba más allá de lo superficial y se dirigía al corazón de las personas. Por ejemplo, cuando dijo: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo», no estaba simplemente prohibiendo la acumulación de riquezas. Estaba llamando a sus oyentes a reconsiderar lo que realmente valoraban y cómo esas prioridades moldeaban sus vidas. El punto culminante del sermón llegó cuando Jesús desafió la norma de ojo por ojo, diente por diente. En su lugar dijo: «Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». Estas palabras rompieron con siglos de tradición y tocaron la raíz misma de lo que significa ser verdaderamente humano. En ese día, Jesús no solo habló, Él marcó un antes y un después en la manera en que las personas entendían la vida, a Dios y a sí mismas. Lo que estaba proponiendo no era simplemente un cambio de comportamiento, sino una revolución del corazón. Y por eso, las palabras de Jesús comenzaron a resonar no solo en los oídos, sino también en los corazones de quienes le escuchaban. Cada frase del Sermón del Monte era un desafío, una invitación a mirar más allá de las normas del mundo y abrazar una forma de vida que parecía radical, incluso imposible. La multitud, compuesta por personas acostumbradas a la dureza de la vida y a las tradiciones rígidas, enfrentó una decisión. ¿Estarían dispuestos a vivir de acuerdo con este nuevo estándar? Las enseñanzas de Jesús no eran cómodas. Cuando habló de amar a los enemigos, muchos en la multitud pensaron en los soldados romanos que los oprimían diariamente. ¿Cómo podían orar por aquellos que les habían robado su libertad? Otros, al escuchar sobre la importancia de la pureza del corazón y la sinceridad en la oración, comenzaron a reflexionar sobre las intenciones detrás de sus acciones. Jesús no estaba interesado en actos vacíos de religiosidad. Él buscaba corazones transformados. El sermón también confrontó directamente la ansiedad y la preocupación. «No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir», dijo Jesús. Para muchos, estas palabras parecían imposibles de seguir. La pobreza era una realidad constante, y preocuparse por el día a día era algo inevitable. Sin embargo, Jesús les ofreció una alternativa: confiar en el cuidado providencial de Dios, quien alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo con una belleza incomparable. A medida que avanzaba el sermón, se hacía evidente que este no era un llamado superficial. Jesús estaba invitando a las personas a un cambio profundo y duradero, uno que comenzaba con reconocer su necesidad espiritual: ser pobres de espíritu. A partir de esa humildad, podían empezar a experimentar el reino de los cielos, no como una recompensa futura, sino como una realidad presente que transformaría sus vidas. Pero aceptar estas enseñanzas no era fácil. Significaba romper con tradiciones y expectativas. Significaba nadar contra la corriente de una cultura que valoraba la fuerza, la venganza y el orgullo. Significaba enfrentarse a la propia debilidad y confiar plenamente en Dios. Algunos comenzaron a cuestionar si podían realmente vivir de esta manera, mientras otros sentían un fuego interno, una convicción de que las palabras de Jesús eran más que un ideal, eran la verdad. El desafío estaba lanzado. Las palabras de Jesús habían sembrado una semilla en cada corazón presente. Ahora quedaba en ellos decidir si responderían al llamado o si continuarían viviendo según los patrones del mundo. Hasta que finalmente Jesús llevó su mensaje a su conclusión más impactante: la parábola de los dos constructores. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La multitud escuchaba atentamente mientras Jesús pintaba un cuadro vívido. Las tormentas de la vida eran inevitables: pérdidas, dificultades, conflictos y dolor. Pero Jesús estaba ofreciendo algo radical, una base inquebrantable que podía sostenerlos incluso en medio de las peores pruebas. Esta base no era otra que poner en práctica sus enseñanzas. No bastaba con escucharlas o admirarlas, debían aplicarlas. Luego, Jesús dio el contraste:
Pero cualquiera que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. El impacto de esta comparación era innegable. Jesús no prometió una vida libre de problemas, sino una vida fundamentada en algo eterno. Mientras los oyentes reflexionaban, quedó claro que las enseñanzas de Jesús no eran solo palabras bonitas, eran un llamado a la acción, una decisión que determinaría el curso de sus vidas. Elegir construir sobre la roca significaba vivir según los valores del reino de Dios: amor, misericordia, justicia y fe. En ese momento, muchos en la multitud sintieron el peso de sus palabras. Las lágrimas corrían por algunos rostros, mientras otros luchaban con la resistencia interna. Las palabras de Jesús no eran fáciles de aceptar, pero llevaban consigo una autoridad y una esperanza que no podían ser ignoradas. El sermón terminó, pero las semillas habían sido plantadas. Las multitudes comenzaron a dispersarse, llevando consigo un mensaje que seguiría resonando en sus corazones. Algunos decidieron seguir a Jesús, dispuestos a construir sus vidas sobre la roca. Otros, atrapados en sus temores o tradiciones, eligieron la arena, sin darse cuenta de las consecuencias. Y desde entonces, las enseñanzas del Sermón del Monte comenzaron a transformar vidas. Los discípulos de Jesús, que habían estado escuchando desde el principio, se dedicaron a compartir este mensaje con otros. A medida que lo vivían en sus propias vidas, se convirtieron en ejemplos vivos del reino de Dios. La compasión, el perdón y el amor radical que predicó Jesús comenzaron a manifestarse en sus relaciones y comunidades. El impacto del sermón no se limitó a ese momento. Con el tiempo, las palabras de Jesús se extendieron más allá de las colinas de Galilea. Generaciones de creyentes encontraron en ellas un modelo de vida y una fuente de esperanza. El mundo que Jesús describió, un mundo donde los mansos heredan la tierra y los pobres de espíritu poseen el reino de los cielos, comenzó a tomar forma, aunque imperfectamente, a través de aquellos que eligieron seguirlo. Sin embargo, la vida fundamentada en las enseñanzas de Jesús no estaba exenta de desafíos. Los discípulos enfrentaron persecución, rechazo y sacrificios. Pero al igual que la casa construida sobre la roca, permanecieron firmes en medio de las tormentas. Su fe en las promesas de Jesús los sostuvo, y su testimonio inspiró a otros a unirse al movimiento. El legado del Sermón del Monte sigue vivo hoy. Sus palabras continúan desafiando los valores del mundo moderno, llamándonos a una vida diferente, una vida transformada por el amor y la gracia de Dios. Aquellos que eligen construir sus vidas sobre esta roca encuentran un propósito y una paz que trascienden las circunstancias. La enseñanza del Sermón del Monte es clara y profunda. La verdadera felicidad, el verdadero éxito y la verdadera paz no se encuentran en las riquezas, el poder o el reconocimiento, sino en una vida vivida en comunión con Dios. Jesús nos llama a un cambio radical de perspectiva, uno que comienza con humildad y termina con amor. En nuestro mundo actual, donde el estrés, la división y la injusticia son comunes, las enseñanzas de Jesús son más relevantes que nunca. Nos invitan a confiar en un Dios que provee, a vivir con compasión hacia los demás y a encontrar nuestra identidad no en lo que poseemos, sino en quién somos ante Él.